He presentado dos oficios esta mañana, uno dirigido a la ministra Yasmín Esquivel Moza, otro dirigido a la presidenta de este pleno. Doy lectura al oficio dirigido a la ministra Yasmín Esquivel Moza. Por este conducto le solicito atentamente, con fundamento en el artículo 19 del Reglamento Interior de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, retire el asunto que enlistó para la sesión del Pleno de esta Suprema Corte del día de hoy, identificado como contradicción de criterios número 8, diagonal 2025. De acuerdo con dicho artículo 19, los proyectos de resolución de asuntos sometidos a consideración del Pleno podrán ser retirados cuando se acuerde una modificación y el ministro ponente acepte reelaborar el estudio correspondiente. Asimismo, establece que bastará con que un ministro lo solicite para que se aplacen uno o más asuntos, salvo que, por la excepcionalidad del caso, la mayoría del Pleno decida no hacerlo. El proyecto pretende resolver sobre la constitucionalidad de las reglas generales en materia de comercio exterior para 2012, 2013, 2014 y 2015 con relación a la enajenación de mercancías que, tras haber ingresado al país bajo un régimen de importación temporal, son vendidas en territorio nacional mediante una ficción jurídica conocida como retorno virtual. Determinar como inconstitucional el pago y la retención del IVA con motivo de la enajenación de mercancías en territorio nacional consideradas retornadas virtualmente al extranjero podría implicar la legitimación de evasión fiscal y producir un daño significativo a la hacienda pública. Por tanto, para tomar una decisión adecuada sobre este asunto, es fundamental que el proyecto incluya un análisis del impacto económico y las repercusiones que tendría la resolución a nivel nacional e internacional, incluyendo las posibles implicaciones con los tratados de libre comercio suscritos por el Estado mexicano. El perjuicio que puede causarse es tal, por ejemplo, en el caso identificado como CEFA 1758, diagonal 2024, promovido por una empresa, no mencionaré en este momento su nombre, pendiente de resolver en la segunda sala. El fisco podría enfrentar una pérdida de 13.500 millones de pesos, incluyendo actualización, multa y recargo. Constituiría entonces una condonación ilegal que comprometería la continuidad de políticas públicas y programas sociales en perjuicio de la población más vulnerable del país, si es que así se considerara. Por ello, la resolución del asunto que usted ha enlistado para la sesión de hoy debe tomarse con el estudio minucioso que atienda su naturaleza y complejidad de manera responsable para no afectar el interés público, facilitando en su caso la evasión fiscal o una evasión fiscal a gran escala. Por lo anterior, reitero la solicitud de que se retire este asunto hasta en tanto el Pleno tenga conocimiento del impacto material que puede causar a nuestro país. Y solicité también a la ministra presidenta, en caso de que la ministra ponente no acepte el retiro del asunto, con fundamento en los artículos 9 y 17 del Reglamento de Debates del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el artículo 19 del Reglamento Interior de esta Corte, solicito que se retire el asunto identificado como contradicción de criterios número 8, diagonal 2025, listado para la sesión del día de hoy, 27 de febrero. El proyecto pretende resolver sobre la constitucionalidad de las reglas generales en materia de comercio exterior. Menciona exactamente la misma descripción de los asuntos y simplemente al final de este mismo escrito señalo por lo anterior, reitero la solicitud de que se retire hasta tener conocimiento del impacto material que puede causar el presente asunto. Son las dos, en todo caso, solicitudes, la solicitud de retiro a la ministra ponente o la solicitud de retiro o
en que en su caso se someta a votación de este Pleno a la ministra presidenta. Parece que más bien hay derechos que no nos interesan o que afectan al presupuesto altísimamente, tratándose de un estudiante con un derecho a la educación superior, a diferencia de un gran contribuyente que le correspondería pagar, en realidad ya los pagó. El gran problema que tenemos con este tema es que el efecto que va a tener es un efecto retrotraído, porque se trata ya de la merma que se va a ocasionar al erario por la devolución que se tendría que hacer si nosotros tomáramos la resolución de que, conforme al proyecto, por lo menos inicialmente, de que esta normativa es inconstitucional. Tendría un efecto altísimo. Yo creo que la UNAM merece respeto, por supuesto, de su presupuesto, de la posible merma de 5,000 pesos, pero el erario que paga muchísimos servicios, que paga el erario de la Federación, que transfiere a los municipios, a los estados, y que tiene obligaciones, muchas obligaciones constitucionales y de ley, pues también merecería un análisis nuestro, un análisis responsable. Yo sí creo que la Suprema Corte y el Poder Judicial de la Federación no son entes privados, consultorías separadas de las obligaciones públicas. Son un poder, o somos un poder de la Federación, que lo menos que podemos hacer es ser conscientes del impacto de nuestros actos para los particulares, por supuesto, y también para cualquier implicación que se tenga en el presupuesto, que también va a impactar a los particulares, por supuesto, porque finalmente pues el dinero no es para el gobierno o para Hacienda o para el SAT, el dinero es para cubrir obligaciones constitucionales y legales que tiene la Federación. Yo comentaría simplemente que bajo la propuesta que se está haciendo, también podríamos tener como argumento jurídico lo dispuesto en el artículo 9 del reglamento de debates, que nos dice que los ministros deberán contar con todos los elementos para la discusión de los asuntos en las sesiones, así como con la documentación e información correspondiente y, en su caso, con los dictámenes que se formulen con la anticipación necesaria para estudiar los proyectos de acuerdo con la naturaleza y volumen de los mismos. Y se deberán contar con todos los elementos necesarios para su discusión. Señala nuestro artículo 39 de la Constitución que todo poder público se instituye para beneficio del pueblo. Por eso cualquier afectación que se tenga al pueblo, en este caso con el impacto del presupuesto, que va a tener menos dinero para cubrir obligaciones sociales, pues nosotros tendríamos una responsabilidad. No son temas incidentales que le competen a quién sabe quién, son temas que afectan al Estado mexicano y al pueblo mexicano, y que es muy importante que nosotros seamos conscientes. Más aún si implica cumplimiento de obligaciones internacionales. Por eso mismo insistiría en que nos hagamos de los elementos, que creo que debe ser uno, suficientes para tomar la decisión responsable, que nadie duda aquí que por lo menos legalmente tengamos capacidad de emitir, y la hagamos en el momento. Yo opino sobre este tema. Si además hay otros elementos que otros ministros crean que se deben considerar, estupendo, pero yo creo que es muy importante que este Pleno tome decisiones a conciencia, sabiendo este impacto que creo que no nos debería, por lo menos creo yo, ser indiferentes.
Creo que es el supuesto que pretende, ella misma va, Sí, la ministra ponente va a analizar y ella decidirá en función de las observaciones, entonces quedaría retirado el asunto. Yo únicamente con un afán de colaborar y dado la apertura con la que habla la ministra Esquivel en cuanto a tomar en consideración, y sin entrar a la discusión del asunto, nada más es un punto técnico. Sí. En el párrafo se pone como litis de este asunto el analizar la constitucionalidad de la regla de carácter general en materia de comercio exterior. Después nos dicen que no vamos a estudiar las reglas de constitucionalidad, las reglas impugnadas a la luz de los principios de reserva de ley y subordinación. Después no hay ningún estudio de constitucionalidad en este proyecto y por último decimos que la regla es constitucional. Lo pongo a su criterio, únicamente es con un afán de, sin discusión, o sea, es con un afán de que como usted ya aceptó retirar el asunto y tomar en cuenta lo que dijo el ministro Pérez Dayán, yo también tendría ese punto. Ministra Presidenta, yo le agradezco... Perdón, le había pedido la palabra por las alusiones realizadas por la ministra Yasmín. Yo quisiera agradecerle que lo haya retirado. Me parece que es correcto. Me parece, y yo insistiría, que independientemente de que ella considere que no es el elemento fundamental o motivo por el cual lo retira, de todas formas yo insistiría en que se incorpore en el proyecto respectivo y si no en el engrose correspondiente estaré solicitándolo a este pleno que se incorpore la cantidad de lo que puede impactar al presupuesto de la Federación, una resolución que considere como inconstitucional estos conceptos de pago. Comentaría, porque se aludió finalmente a lo que argumenté en el propio escrito, yo considero que soy responsable también de las valoraciones que haga en su caso. En este momento, al día de hoy, este pago es considerado constitucional. Cualquier pago que no se hiciera sería inconstitucional si no lo resuelve así este pleno, obviamente. Por esa razón se estaría, en caso de que se deje de pagar sin esta resolución, pues estaría obviamente evadiendo un pago que en este instante es constitucional. En segundo lugar, simplemente para dejar anotado, porque no se ha comentado, pero el impacto que se nos comentó en las solicitudes de citas que tuvo el SAT o los funcionarios de SAT con cada uno de los ministros es altísimo. Calculan que por lo menos 46,000 millones de pesos podrían estar implicados, pero hacen cálculos hasta de más de 250,000 millones de pesos por efecto de la devolución de una resolución de este tipo. Entonces, creo que sí es un asunto muy importante. Comentaba en la sesión privada el ministro Pérez Dayán que quizá desde 2012 no hayamos tenido una resolución fiscal con una implicación tan alta. Entonces, es por lo menos un tema sin precedentes para la suscrita y creo e insistiría en que se incorpore como un tema de estudio, sino para la ministra, en su caso, cuando se tenga el engrose correspondiente, porque no es una isla esta Suprema Corte, este Poder Judicial, sino parte de los poderes obligados a garantizar el bienestar del pueblo mexicano.